hasta el último latido. Hasta el último latido de Jesús. Así dice el texto que vamos a leer a continuación en Juan capítulo 13 verso 1. Dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar al Padre. Dice, había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra. Perdón. Y dice el texto, y los amó hasta el final, hasta el último latido, hasta el día en que su corazón dejó de latir en esa cruenta cruz y derramó cada gota de su sangre. Hasta el último latido es que los amó. Pero como se levantó de entre los muertos, su amor continuará por la eternidad, porque este amor inició desde antes que usted y yo naciéramos. Efesios capítulo 1 dice: desde antes de la fundación del mundo, Dios nos amó hasta su último latido en su humanidad. Y cuando se levantó de entre los muertos en un cuerpo glorificado y ascendió a la diestra del Padre, su corazón sigue latiendo en amor por nosotros. No se refiere a un fin cronológico, sino a un amor completo, perfecto y consumado. Cuando Él dice en la cruz, consumado es, está hablando de su perfección. Su perfección que se manifiesta en su obra redentora. Implica un propósito supremo. El corazón de Jesús para sus discípulos era amarlos hasta el último latido. Los amó hasta el fin. Significa que les mostró toda la plenitud de su amor. No hay amor más grande que este, enseñó Jesús, que el que pone su vida por sus amigos. Se los mostró. Es la plenitud del amor de Dios. Cuando decimos Dios es amor, Dios demostró su amor. Su amor sangró, su amor redimió, su amor pagó mi deuda, su amor me resucitó de entre los muertos y me dio vida eterna. Este amor de Dios se encarnó, se hizo presente. El apóstol Juan dice: lo vimos su gloria, la gloria del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, y de esa plenitud todos tomamos. Su amor lo llevó a servir, sufrir y dar su vida por los suyos. Amor es un amor constante. Un amor constante. Jesús no abandonó a los suyos a pesar de sus debilidades. Es un amor sacrificial porque señala la cruz como una máxima expresión de este amor. Su amor perfecto cumple su misión redentora en plenitud, hasta el último latido. Y nos dice el versículo 2: era la hora de cenar. Y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Pero Jesús, que sabía lo que estaba sucediendo en el corazón de Judas y cómo era incitado por el diablo, Jesús lo amó hasta el último latido. Jesús no se sintió amenazado por su traición. Jesús no se sintió nervioso por esta traición. Jesús siguió latiendo por sus discípulos, incluyendo Judas. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios.
Así que, sabiendo quién es Él, Jesús, lo que el Padre le había enviado a hacer para satisfacer su gloria y darnos redención, sabiendo quién es Él, cuál era su destino, de dónde venía y a dónde iba, dónde estaría por la eternidad, dice que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Dice el texto que Jesús se quitó el manto. ¿Me ayudan a quitar ya por favor? El manto es muy importante. La túnica de Jesús era una túnica del maestro que reflejaba la gloria del maestro, del rabí, de quien enseña, de quien tiene una jerarquía que es mayor que el discípulo. En su humanidad él llevaba la capa del maestro. Sus discípulos lo honraban, la gente lo reconocía. Los fariseos le tenían envidia y lo juzgaban porque a su manera de pensar, de percibir a Dios, no honraba la capa, la investidura. Pero dice el texto que Él se quita la capa, recordándonos lo que dice Filipenses en su capítulo 2, verso 5, que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Lo había hecho en su divinidad, ahora lo está mostrando en su humanidad delante de sus discípulos, y por eso los discípulos se oponen. Pedro dice: no, tú no puedes tomar ese lugar, tú no puedes quitarte la capa, tú eres el maestro. Incluso ya te hemos reconocido y proclamado como el Mesías, el Hijo de Dios. Tú no puedes tomar la posición del siervo de menor jerarquía en una casa, que es el que lava los pies, la suciedad de los que entran a la casa. Puedes quitarte tus tenis, por favor. Y entonces Él se quita la capa. Se quita la capa y entonces Él toma la toalla y dice que se ciñe la cintura. Puedes voltearte hacia acá, por favor, y quitarte los calcetines. Se ciñe la toalla. Quiere decir que hizo esto. Se ciñó la toalla. En nuestra serie el mensaje de hoy se llama capas o toallas, porque las capas a los seres humanos nos encantan. La gloria de la capa, del reconocimiento, de los triunfos. No que estos sean malos, pero llega un momento en que Jesús quiere enseñarle algo a sus discípulos en la última cena. La última cena de Pascua que Él va a tener con ellos, les enseña lo más importante, donde convergen todas sus enseñanzas, donde les da el corazón que está latiéndole por amor a ellos y lo que ellos debían transmitir a las siguientes generaciones de discípulos. Se quita la capa y entonces cuando se hinca Jesús, esto escandaliza a sus discípulos. Se quitó la capa y se ciñó la toalla. Hizo algo así como esto. Pon tu pie aquí, mi amor. Y Él agarra el agua y se las empieza a lavar.
Yo no sé si ya había sucedido esto, porque era costumbre judía. Creo que Jesús intencionalmente dijo: hoy no se laven los pies. Vemos si se los lavó, ya me dijo. Y entonces Él lava la suciedad y va secando, lavando y secando los pies de cada uno de ellos, incluyendo a Judas. Lo amó hasta el final. En ese lavado de pies te incluyó a ti y me incluyó a mí. Cuando Pedro ve esto y le dice: no, Señor, no lo hagas, déjame incluso hacerlo a mí por ti. Y Él le aclara a Pedro: si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. No está hablando de la salvación, está hablando de la participación, de su carácter. Hay creyentes que tienen salvación, pero no participan de su carácter. ¿Por qué? Porque prefieren la capa que la toalla. Prefieren la gloria del evangelio y la prosperidad del mismo. Y es Dios como un fin para alcanzarlo. Queremos la capa de Jesús, pero es muy relevante que Jesús no mandó a hacer capas para sus discípulos, mandó a hacer toallas para sus discípulos. Es que es la manera en que tú vas a participar. Pedro lo dice después en una de sus cartas: participantes de la naturaleza divina. Participamos de quién es Él. Cuando se despojó a sí mismo de su gloria y se hizo semejante a los hombres y murió en la cruz como mueren los criminales. Participamos. Y cuando decimos: Señor, te damos gloria, iglesia, no le damos nada a Él. Él es glorioso. Lo que estamos diciendo en esta expresión es: anhelamos reflejar en nuestras vidas quién tú eres. Tú eres amor, eres justicia, eres santidad, eres humildad, eres celoso de ti mismo. Quien tú eres, anhelamos que sea reflejado en nosotros. Y Jesús le está enseñando a sus discípulos: la única manera en que ustedes van a reflejar mi gloria no va a ser a través de la predicación, ni siquiera de los milagros. Los milagros son la gracia y la bondad de Dios, son señales en el camino, no reflejan su carácter. Y la única manera, le dice a sus discípulos, es que aprendan a lavar los pies. Y entonces le dice: no, porque tú eres el maestro. Y Jesús dice: sí soy el Señor y maestro. Y si yo como Señor y maestro me despojé de la túnica, ustedes deben despojarse de la suya y lavarse los pies. Gracias, Memo. Y esto es lo que hace que sigamos, usted y yo, expresando el latir del corazón de Dios. Esto es lo que realmente nos convierte en discípulos de Jesús. Cuando en los hogares dejamos las capas, las jerarquías, debe haber respeto hacia la autoridad. Por supuesto, es parte de la enseñanza bíblica, pero no es una jerarquía que aplasta, que condena,
que manipula. Es la oportunidad de tomar la toalla entre nosotros. Y lavar los pies habla de algo sucio. O sea, los discípulos no tenían los pies como aquí Memo traía los pies bien limpios y con las uñas cortaditas y no. Ellos traían unas sandalias. Habían llegado ahí con los pies muy sucios. Y Jesús toma esos pies. Tomamos esos pies de nuestro cónyuge. Tomamos esos pies de nuestros padres. Tomamos esos pies de nuestros hijos. Tomamos esos pies. Dejamos la capa y lo limpiamos. No es solamente un acto, no es que hagamos esto de manera constante, en un acto físico visible, objetivo de lavar los pies, sino es que todos los días procuramos la oportunidad para lavar pies. Lavamos los pies a una sociedad que trae los pies sucios, que nos va a incomodar el olor, la podredumbre, que nos incomoda demasiado y que muchas veces ofende nuestra estética cristiana. Pero si Jesús se despojó de su manto para tomar la toalla, los discípulos en ese momento no sabían ni cómo reaccionar. Cuando hay esta actitud que hubo en Cristo Jesús, que Pablo dice, haya la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. La misma actitud. ¿De cuál está hablando? De esta actitud, donde esa bondad y esa humildad que se muestra es parte de la vida de un creyente para exhibir la gloria de Dios. Esto era como el cierre, el broche de oro de las enseñanzas de Jesús que iniciaron con las bienaventuranzas. ¿Recuerdas? El primer mensaje de Jesús registrado ahí en Mateo 5 como las bienaventuranzas, que es Mateo capítulo 5, 6 y 7, inicia diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús, al hacer esto, estaba expresando una pobreza en espíritu. Estaba renunciando a la capa. El diablo le dijo: bueno, yo te voy a dar capas. En esa tentación, cuando va en el desierto Jesús y está 40 días y 40 noches, el diablo le dijo: si quieres los reinos de este mundo, yo te los doy. Para eso viniste, ¿verdad? Para conquistar reinos. No vine para eso. No vine para obtener capas de gloria, de reconocimiento y de riqueza. Vine para lavar los pies de los discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y luego continúa Jesús en sus bienaventuranzas diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y bienaventurados los que lloran. Los que tienen pobreza obviamente van a tener hambre, pero llega un momento donde reconocen su incapacidad de generar la riqueza espiritual para alimentarse, y entonces ese pobre y ese hambriento, ¿qué hace? Llora. No es un llanto de desconsuelo, es un llanto de angustia. ¿Por qué? Porque Cristo se ha revelado a su corazón, y al ver a Cristo en su gloria, en su santidad, en su justicia, en su amor perfecto, al verse en Él, se considera el discípulo tan chiquito, tan torpe, tan incapaz, que entonces esa angustia lo lleva a buscar a su Señor. No es una angustia de desconsuelo, no es una angustia que te mata, que te enferma. Es una angustia que te alimenta el alma. Es una angustia que le da sentido a la fe y a la oración.
Es una angustia que te hace no ser un consumidor de religión, un consumidor de atmósferas donde se siente la presencia de Dios y salgo muy cómodo de estas puertas a enfrentar una semana que puede ser terrible o puede ser muy buena, no sé. Pero más que un consumidor, le está enseñando a sus discípulos, es el corazón que se muestra cuando dejamos nuestras glorias, cuando dejamos de buscar en Dios nuestras glorias, cuando, como el apóstol Pablo decimos, son como trapos de inmundicia, son como basura, y lo tengo como basura para ganar a Cristo. Y dice el apóstol Pablo a los filipenses: quiero conocer a Cristo. Pues no que ya lo conoces, no que tuviste una revelación de Él, sí, pero no lo conozco, porque conocerlo sería muy soberbio de mi parte decir: yo conozco a Dios, yo conozco su palabra, conozco cierta medida de Él, conozco cierta parte de su palabra, conozco cierta parte de sus atributos, pero estoy consciente que la eternidad no me será suficiente para conocerlo. Y entonces esa angustia Jesús se las está mostrando: voy a ir a la cruz. Mi amor perfecto, el latido de mi corazón hacia ustedes se muestra en que quiero que participen de mi persona. Es la última cena. Es donde Jesús les enseñó: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesús molido en una cruz. También les está diciendo: ustedes van a participar de eso. Ustedes van a ser partícipes de eso. Pero es que nosotros queremos las capas, Señor. ¿Te acuerdas cuando ya Jesús, antes de partir, se acerca a la mamá de dos de ellos y le pide: Señor, que en tu gloria estén mis dos hijos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Capas. Yo quiero que mi hijo esté en la plataforma, en la alabanza. Pues si tiene el talento, que suba. Pero ¿por qué no decimos: que mi hijo esté en el estacionamiento, que sude y se asolee? Porque nos encantan las capas. Y entonces Jesús le dice a esta hermosa mamá: mujer, no sabes lo que estás pidiendo. No, sí sé. Ay, Dios. Dice Jesús: bueno, eso solo le es dado al Padre, pero para participar, tus hijos podrán beber la copa de sufrimiento que yo voy a beber. Y ellos, bien machos judíos: sí podemos. Y Jesús dijo: ciertamente van a beber, van a ser bautizados en los mismos padecimientos míos. Esa gloria va a venir, pero el Padre la dará como Él quiere, cuando Él quiere. Pero cuando les lavo los pies y ustedes van y hacen lo mismo, están participando de mis sufrimientos, porque se están despojando a ustedes mismos de los supuestos derechos que tienen en su libre albedrío y están tomando la voluntad de Dios con humildad, reflejando su carácter. Continúa la historia que vamos a ver en los siguientes domingos. Continúa la historia. Jesús empieza a hablar de que alguien lo va a traicionar. Ya leímos en el versículo 2 que dice que Judas incitó, que el diablo incitó a Judas, lo incitó. Pero Jesús le lava los pies. Jesús lo sienta en la mesa a su lado izquierdo.
Me encanta esta figura porque es como una poesía en la cultura judía. Lo sienta a su lado izquierdo, donde el anfitrión de una casa que invita a sus amigos le da ese honor al amigo al cual le confiaría su vida. Era muy normal que sucediera que el dueño de la casa metía el pan en el aceite y se lo daba a este amigo para que todos vieran: él es mi amigo, le confío la vida. Judas no está comprendiendo. Él está pensando en la lana. Él está pensando en las monedas de plata que le van a dar. Está incitado. Y ya después que Jesús le muestra tanta gracia, tanta misericordia, tanta bondad, y él resiste y la rechaza, entonces ya el diablo hace su obra completa en su corazón y se va. Toda esta figura de el Evangelio de Juan en el capítulo 13, que vamos a ver en los próximos domingos, que incluye la celebración de la Santa Cena, nos muestra el latido de Jesús. Está a punto de dejar planeta Tierra vía la cruz para luego la resurrección, y sin complejos, sin miedos, él lava los pies despojándose de su carne.